A ver, yo creo que aquí hay un jugador en el ajedrez que no está en el Tratado de Libre Comercio que compartimos Canadá, México y Estados Unidos, pero que nos está afectando directamente, que es China. Para 1940 Estados Unidos producía la mitad del acero del mundo y hoy no produce ni siquiera el 5%, ¿ok? Quien produce más de la mitad del acero y el aluminio del mundo, y es más que todos los otros países juntos, es China. Y China tuvo un momento en el que la mayoría de eso se producía en casa y se consumía en casa porque tenían un boom en cuestiones sobre todo de desarrollo inmobiliario. Eso ya no está pasando. Entonces el excedente de ese acero y de ese aluminio lo están mandando a mercados secundarios, Vietnam, México, Canadá, lo que tú quieras. Obviamente, como mucho de lo que se hace en China, pues con un precio muy competitivo y mucho menor a lo que sucede en otros países, como México, donde recibimos eso. Un minuto. Y en lugar de, digamos, que se quede en casa, lo que hacemos, lo recibimos, lo utilizamos o lo mejoramos y entonces lo mandamos tal vez del otro lado de la frontera. ¿A qué voy con esto? Creo que hay dos temas distintos en el tema arancelario con Donald Trump. Una parte son los que está usando políticamente para que otros países hagan la chamba que él tendría que hacer, como nosotros en la frontera, entre otros escenarios. Pero otro sí es un tema económico muy particular y por eso empezaba con los acereros de Pittsburgh, donde además sí hay un grupo de poder muy importante que está presionando para que estos aranceles sucedan de otra forma, contrario a lo que pasaba con el anuncio general del 25% sobre todas las cosas. Entonces, yo creo que aquí hay que dividir cuáles son las batallas que tenemos que dar de manera directa porque sí son una cosa de un bully de patio y cuáles son las batallas donde lo que está pasando es que cuando los elefantes se pelean, o sea, Canadá y Estados Unidos, el pasto es el que sufre. Pues mira, yo, Juan, veo que en el tema del acero, el gobierno de México, al responder con aranceles similares, México se vería afectado porque obviamente nuestra economía pues no aguantaría la importación a importar el acero. Algunas industrias mexicanas como la automotriz y la de la construcción se verían muy afectadas. Yo creo que aquí el tema más importante es que los aranceles se pudieran poner de forma recíproca. Esto se pactó cuando se firmó el TEMEC, cuando Donald Trump y Peña Nieto firmaron el TEMEC, y se modificó cuando Jesús Seade entró en la participación. Y entonces quedaron en que los aranceles ya no serían, al contrario, no eran recíprocos. Y quedaron en que son recíprocos. Entonces, a fuerza, grabar arancel con acero con acero, entonces eso nos perjudica a nosotros. Creo que el reto de este gobierno de Morena es lograr que podamos grabar diferentes aranceles para que sea más equitativo y más conveniente a nuestra economía. Ahí está también una reflexión que hay que poner sobre la mesa. ¿Qué opinas de ella, Andrea Navarro, diputada de Morena? Yo creo que México y Estados Unidos han tenido siempre una buena relación en temas económicos, ¿no? No tendría por qué en esta ocasión... en otros no. Claro, no tendría por qué haber alguna preocupación. Yo creo que el presidente Donald Trump va a reflexionar respecto al tema. Pues el 52% del acero que llega a nuestro país viene de Estados Unidos. Entonces yo creo que hemos permanecido en un buen equilibrio entre Estados Unidos, México, Canadá, y que tendríamos que cuidar los acuerdos que ya se han logrado con los tratados. Y yo creo que va a reflexionar, ¿no? Todavía tenemos algo de tiempo. Creo que es parte de su estrategia en materia política electoral. Él desde un inicio se ha mostrado su parte discursiva radical, ¿no? Impositiva. Entonces yo creo que es parte de una estrategia que él está jugando. Y yo creo que vamos a salir adelante. Tenemos un minuto, Andrea, pero déjame preguntarte sobre justo hacer cumplir los tratados y esta buena relación económica después de los acuerdos a los que llegó la presidenta de México la semana pasada con Donald Trump y que se pausaron los aranceles. Viene esta imposición de 25 sobre el acero y el aluminio, que además contrapone el tratado comercial que celebramos con ellos. Sí, pero yo creo, puede contraponer. Por eso digo que él le va a apostar a la reflexión. Bueno, le apostamos nosotros a la reflexión, porque... Mira, yo no pienso ser alarmista de ninguna forma. Hemos pasado por otros momentos difíciles, como en 2018,
Ya una vez nos impusieron, esta vez la amenaza va para todos los países con quien tiene relación económica. En este caso yo creo que no va focalizado a México y sí creo que importa mucho la relación entre Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? ¿Cómo va? En este caso el acero pasa por Michigan, luego se pasa a Canadá y luego nos regresan una pieza de un vehículo y nosotros acá ensamblamos. Entonces todo esto, pues por eso tenemos la posibilidad para poder responder, así como lo dijo la presidenta, ¿no? Por cada arancel va otro arancel. No creo que somos un país que está en una dificultad y creo que tenemos que llegar a negociaciones entre iguales. Pues ahí está un arancel sobre otro arancel, parte de lo que decía Sofía Carvajal del PRI. Y te quiero decir que te doy toda la razón porque hemos tenido históricamente una buena relación con Estados Unidos porque la política exterior que ha ejecutado el PRI ha sido una política exterior siempre muy ejemplar para el resto del mundo. Tan es así que el PRI sigue teniendo una presencia muy importante en el resto del mundo y el reto está para Morena el que sus negociadores en este momento tengan la calidad y el profesionalismo de aquellos que estuvieron y que los antecedieron. Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano. Yo reitero, qué pacífica está esta mesa hoy, no lo puedo creer. Entonces voy a meter un poco de ruido. A ver, yo coincido en algunas cosas y en otras no. La primera es, estoy de acuerdo que estos particularmente, lo que estamos hablando de acero y aluminio, no son aranceles dirigidos a México específicamente. Así es. Y por eso hacía yo la distinción al principio de cuáles son los aranceles que nos han aplicado por un bully, digamos, político, o sea, y cuáles son los que tienen un historial distinto. El arancel del que estamos hablando, particularmente hacia China, ha venido creciendo desde Biden. Esto no es una agenda de Trump particularmente, ¿no? Entonces, lo impuso, de hecho, él en su primer término. Biden siguió trabajando en esos aranceles contra este mercado y ahora lo único que están haciendo es empujarlo. Yo por eso no creo, en este escenario en particular, que a diferencia de lo que pasó hace unas semanas con la negociación del 25% general, que de esta se vaya a echar para atrás. Ojalá me muerda la lengua, no estoy diciendo que, pero no esperaría yo eso en este escenario, porque aquí sí creo que a diferencia de un arranque de Trump, de los cuales hemos visto muchísimos, aquí hay una bola de voces, digamos, mucho más ordenadas en su manejo de la economía de Estados Unidos que están apoyando una iniciativa de este tipo. Yo tengo una pregunta, y aquí sí les digo, no tengo una respuesta respecto a un poco a lo que decía Andrea, que es, no sé qué pasa, por ejemplo, con un coche. Entonces, cada vez que una autoparte va y viene, le vamos a subir 25%, 25%, 25%. O sea, ¿cómo va a funcionar ese tipo de cruces fronterizos, no? Y efectivamente ahí lo que habríamos que tener que hacer es, o lo que tendría que hacer el gobierno en estos momentos, es impulsar a que el TEMEC se respete al pie de la letra. Pero sabemos que estamos negociando con alguien que no necesariamente entiende el pie de la letra como una obligación, sino más bien como una sugerencia. Los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos señalan que el superávit de este país aumentará a 2.4 millones de toneladas, ¿no? Y que el tonelaje de exportación de Estados Unidos a México aumentó un 10% en comparación con 2023, el año pasado, lo que representa un incremento del 23% en comparación con el promedio de 2015 a 2017. Es decir, el principal perjudicado con estos aranceles serían los propios Estados Unidos y ya la industria a través de distintas asociaciones gremiales lo han dicho y lo han anunciado y lo han incluso puesto sobre la mesa. No le conviene a Estados Unidos esos aranceles. No, justamente, ¿qué fue? Hace 2 días lo decía el secretario de Economía, ¿no? Sería como darse un balazo en el pie, ¿no? Entonces no estamos jugando de manera aislada ni estamos en este sinfín de acuerdos, pues jugando solos, ¿no? En las economías. Somos aliados. Ya lo dije desde el inicio. No, eso habríamos de decírselo a Estados Unidos, que lo sepan. Lo van a terminar entendiendo, ¿no? Aquí lo tenemos muy claro. Sofía Carvajal lo tienen claro en Estados Unidos. Muy importante. Yo creo algo muy importante. Hemos fortalecido la economía interna de México. Ajá. O sea, no es lo mismo que vivíamos cuando iniciamos este periodo de transformación que lo que ahora estamos viviendo, ¿no? A ver, Sofía Carvajal. Bueno, yo especialmente difiero de esa afirmación porque yo creo que el PRI siempre difiere de nosotros porque somos pues claro. Pero una por una, por favor, porque si no, no se escucha. Así es, somos distintos a nuestra apreciación porque tenemos lo que ustedes llaman otros datos, nosotros tenemos datos reales también y sabemos que justamente el país no va bien, va en un declive económico, en un declive social. La parte del crimen organizado que nos azota como país no permite que la inversión llegue al país.
El otro día platicaba yo con unos empresarios que me decían, nunca nos había ido mejor que en este sexenio, pero nunca nos habían asaltado todos los camiones como nos asaltan en las carreteras. Nunca se había visto cómo llegan los camiones de carga a los estados como Guerrero y los extorsiona la policía, porque si no llega a pagar una cuota el transportista, al siguiente semáforo lo están asaltando o le están extorsionando. Entonces, para mí es un país caótico. Sí creo, y yo estoy hablando sobre datos de gente que me lo ha dado. Claro que la estrategia de este gobierno ha sido quedar bien con los empresarios, porque esa es la estrategia de cualquier gobierno autoritario. Primero ganarse al empresario y después seguir adelante desmantelando instituciones, dejando de lado los órganos de transparencia que son vitales para una calidad democrática importante en el país, y justamente eso es lo que Morena ha hecho. Ha debilitado la calidad democrática del país a grado de casi desaparecerla. Sofía Margarita, Morena ha debilitado, y la cuarta transformación, la capacidad democrática de nuestro país, como asegura Sofía Carvajal del PRI. A ver, primero, yo no conozco un solo gobierno en este país que no haya querido quedar bien con el empresariado. Morena, el PRI, el PAN, cualquiera de ellos. ¿Y como, por qué no colaborar con ellos, no? Digo, comentario al margen, como desde mi cancha, yo creo que lo que tenemos hoy es una versión de un partido-estado, sí lo creo. Creo que la, digamos, hegemonía con la que Morena se ha dedicado a gobernar, particularmente con las mayorías infladas en el Poder Legislativo. Pienso descaradamente en lo que hicieron en la Ciudad de México para tener la mayoría en el Congreso aquí, que sí fue, la verdad, una falta de respeto al proceso electoral de esta ciudad. Y entonces creo que eso, al final del día, pues no es sano necesariamente para la democracia. Creo que nuestra democracia está muerta para nada. O sea, no soy una de esas personas alarmistas que va corriendo por el mundo llamando a Morena una dictadura, pero sí creo que hay un ejercicio de exceso de poder, y sobre todo en las formas en las que se han acordado las alianzas con el Verde y con el PT para sostener estas mayorías. Habiendo dicho eso, digo, ya hoy hubo una discusión muy compleja que les prometo, traté de leer qué está pasando con el tema de la reforma, digo, de la elección judicial y el tribunal y la Suprema y tal. Sí creo que nos vamos a enfrentar a un año democráticamente complejo con una elección que se está haciendo al vapor en cuestiones del Poder Judicial, y que pues eso dejará, ojalá no, pero malos precedentes para lo que venga. Yo no tendría que debatir esto, ¿no? Quedó claro en las urnas. Más de 35 millones de personas que decidieron que la transformación siguiera. Entonces, aquí podemos decir mucho, pero el pueblo de México decide que la transformación siga. Tenemos una mayoría calificada, y justo lo que estamos haciendo hoy en día es regresarle el sentido social a nuestra Constitución de 1917, que tuvo la Constitución de 1917. Y para mí, yo cuando fui casa por casa, yo le dije a la gente, vamos a transformar el Poder Judicial. Y mira, lo estamos haciendo, ya lo hicimos, ya estamos a punto de llevar a cabo el proceso de la elección en este próximo mes de junio. Y quiero nada más responder una cosa breve de lo que decía Andrea. A ver, yo no creo que quedó claro en las urnas, por una razón muy sencilla, porque si hubiera quedado claro en las urnas, no se hubieran tenido que inventar procesos de interpretación de la Constitución para tener mayorías en el Congreso, no hubieran tenido que extorsionar senadores para adquirir votos, no hubieran tenido que sacar cartas de último minuto en la Ciudad de México para poder tener una mayoría que la Ciudad de México no les dio, particularmente yo siendo chilanga. Entonces creo que, a ver, yo no estoy diciendo que Morena no sostiene una parte sustancial del poder de este país. O sea, uno tendría que estar ciego para decir eso. Pero de eso a decir que tienen las mayorías que tienen, porque eso es lo que salió de las urnas, es una falacia. Andrea, por favor. Bueno, Para que le respondas, tienes tiempo. Sí, claro, y te agradezco. Así es. No, pues entonces, pues habríamos que haber culpado al PRI antes que a Morena. Ellos hicieron las leyes, ¿no? Jugamos con las mismas leyes que... O sea, sí, pero el PRI robó más. Esa es la no, respuesta. no, a ver. El marco jurídico mexicano apenas lo estamos transformando, porque seguíamos... No, el marco jurídico mexicano se ha estado transformando desde 1917 que se instaló esa Constitución. Sí, pero no fue a favor del pueblo. No fue en bien de la... La Constitución de 1917 no sí, fue a favor del pueblo. la Constitución de 1917 sí, pero poco a poco los representantes populares priistas y panistas fueron muchos de ellos desdibujando ahora en Morena, esta parte tomaron social. Decisiones cuando estaban Morena en el PRI. tiene un proyecto de nación, y Morena en su proyecto de nación tenía 20 reformas, más las que la presidenta en este momento está mandando. Hablabas del tema del nepotismo, sí, vamos a transformar esta parte porque las instituciones ya no pueden ser familiares. Que si la
la reelección, pues que la gente decía, porque hay gente que nace en el poder y se muere en el poder, ¿no? Y yo creo que parte de la democratización de la vida pública es que más personas O sea, puedan como llegar. Andrés Manuel López Obrador, que nació en el poder. Andrés y digo, no se va a Manuel, morir en el Andrés poder, pero pues Manuel. llegó a la grande en el Pues ya poder. se retiró, está en su casa. Ya, ¿no? y mira Sí, qué hombre a los tan 60 y democrático. pico, cuando uno se debe de morir. cuando Sofía, uno se trabaja. Ay, híjole, perdón, El pero tema qué de la buena. reelección, yo tampoco creo poder hablar a nombre del PRI en un posicionamiento. No siento que sea un tema que 20 especialmente segundos. nos preocupe, pero sí, sí estamos en contra totalmente del nepotismo y sí, Morena Totalmente. es el No, gobierno. pues de la reelección no, pues acaban de reelegir a Yo su creo que había dirigente. que definir Sí. qué es nepotismo. Es el gobierno Claro, Alito Moreno. que ha destrozado las instituciones que el PRI construyó y esas instituciones, Qué bueno. gracias a eso es el andamiaje que